Buenas noches a todos, gracias por venir. Mi nombre es Julieta Cassini, yo soy directora adjunta de la Maestría en Periodismo Documental y su Laboratorio Audiovisual de la Universidad de 3 de Febrero. Agradezco a los organizadores y las organizadoras del Festival de No Ficción por habernos invitado y permitirme acompañar a estos grandes realizadores. No soy Mariana, que figura en el folleto. Mariana tuvo un inconveniente y por eso estoy yo. Espero que no se arrepientan. Bueno, voy a presentar, entonces no puedo obviar la presentación formal. Voy por orden alfabético, sí, simplemente fue así. No por orden de aparición, sino alfabético. Álvaro Longoria, acá a mi derecha, es cofundador de la productora madrileña Morena Films, responsable de películas como Che, protagonizadas por Benicio del Toro y dirigido por Steven Soderbergh, y Buscando a Fidel, dirigida por Oliver Stone, y tras una amplia trayectoria como productor de documentales, debutó como director con Hijos de las Nubes, La Última Colonia, sobre la situación política y social de la última colonia africana, ganador de un premio Goya. También dirigió los documentales de Propaganda Game, que analiza el sistema de propaganda política dentro y fuera de Corea del Norte, que lo pueden ver ahora en Netflix si quieren, y Esperanza, sobre un viaje del barco de Greenpeace al Ártico, y ambos recibieron nominaciones a los premios Goya. Sergio Well es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, autor de los libros Cine Argentino, La Otra Historia, que es un título del 92, Cine y Literatura, Ritos de Pasaje, que es del 2001, guionista de Encarnación, 2007, Extranjera, desde 2007, y Por tu culpa, 2009. Director de documentales como Yo no sé qué me habrán hecho tus ojos, junto a Lorena Muñoz, que es del 2003, Los destiladores de naranjas, 2004, Las orillas para tele del 2007, El color que cayó del cielo, que es del 2014, La materia fantasma 1, 2 y 3, que es del 2015, Viviré con tu recuerdo, es del año pasado 2016, y actualmente está en etapa de postproducción con La conversación. Bueno, como saben, la idea de este panel es conversar un poco acerca de la fiebre del documental. Yo lo pongo medio como pregunta, me gustaría que después me digan, ¿no?, si hay tal fiebre o no del documental. Y bueno, también ver si efectivamente como es la propuesta es un género. Después Sergio nos va a decir porque no es un género para el documental. Es un oxímoron decir género documental, después nos va a explicar seguramente por qué le parece que es así, que crece día a día, cuáles son sus seguidores, cuáles sus públicos. Pero bueno, antes de entrar en esos temas, la propuesta es que nos cuenten un poco cómo es que se acercan en definitiva, el tema que los convoca hoy, que es los hechos reales, ¿no? Cómo se aproximan desde realizadores y desde el documental a los hechos reales. No dijimos quién iba a comenzar. Bueno, esto es una... Bueno, primero, buenas noches y gracias por venir, porque sábado por la noche hay muchos otros planes alternativos. Espero que estemos a la altura. Lo que voy a decir es un lugar común total, pero es verdad. La realidad siempre supera la ficción. Yo estoy convencido, soy productor de películas de ficción y también hago documentales, tanto como productor como director. Y es que yo siempre digo, la mayoría de los documentales, si las cosas que ves en los documentales lo pones en una película, luego te dice todo el mundo, eso no me lo creo, nadie se lo creería, ¿no? Y yo creo que eso es fascinante. A mí personalmente me fascinan los documentales por eso, ¿no? Porque yo creo que nos permite conocer cómo somos, porque la ficción siempre es una visión alterada de lo que una persona piensa que deberían ser los seres humanos. Y sin embargo, en el documental es cómo somos los seres humanos de verdad. Y a mí eso me parece fascinante. Bueno, buenas noches también. ¿Se escucha? Se nota bajo, ¿sí? Tenés que acercarte, ¿no? Bueno, buenas noches. Decía, bueno, en mi caso particular, yo creo que el documental
justamente no es un género y que en mi caso particular el documental para mí es un tipo de trabajo con los hechos reales o con la materia de lo real. Sabemos que el cine siempre tiene una materia con lo real, incluso las películas, las Star Wars, en algún momento aparece Ewan McGregor haciendo unas monigotadas delante de un croma, pero está Ewan McGregor ahí adelante. Es decir, que hay algo siempre relacionado con lo real en el cine. Y en el caso particular del documental, el problema es que no existe el guión, o que no existe la comprobación de algo que uno tiene escrito, y por lo tanto siempre hay una zona muy fuerte de invención y de incertidumbre. Esa es la parte más fascinante para mí del documental, aunque en mi caso particular, en mi acercamiento, yo siempre necesito personajes y narrativa, siempre necesito un enigma, una pregunta, algo que para muchos tiene más que ver con la ficción que con el documental. Justamente para mí lo que es fascinante es encontrar en el campo de lo real personajes que hubieran sido absolutamente extraordinarios, escritos por un guionista de ficción, solo que existen en lo real. Y la materia de lo real para mí está completamente cruzada con la ficción, y todas las películas que hice tienen que ver con esto, siempre se plantean un problema de enigma, y un problema relacionado con la construcción de personajes. La primera película que hice con Lorena Muñoz, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, era la historia de una cantante de tango de los años 30 que se llamaba Ada Falcón, y que había hecho la cumbre del éxito a fines de los años 30, comienzos de los años 40, hace un juramento y decide dejar de volver a cantar y se recluye en un monasterio y no permite que nadie le vuelva a ver ni los ojos ni escucharla cantar nunca más. Durante 50 años, recluida, una historia de una cantante que todo el mundo había olvidado porque se había retirado muy tempranamente, y la historia de la película justamente arranca cuando Lorena y yo nos enteramos la historia, y además nos enteramos que estaba viva, con sus más de 90 años. Entonces ahí arranca la película, arranca con una pregunta de por qué se retira, y ahí arranca la película. Mi segundo largometraje, El color cayó del cielo, la historia de un lugar del noroeste argentino, entre Chaco y Santiago del Estero, se llama Campo del Cielo. Y ahí ocurrió una lluvia de meteoritos hace 4.000 años, los meteoritos de hierro, que generaron un montón de leyendas indígenas respecto de cómo habían caído esos meteoritos, pero, sobre todo en el siglo XVII, aparece un meteorito gigante descubierto por un conquistador español, y el meteorito, vaya uno a saber por qué, intenta cargarlo, hacer palanca, etc., y el meteorito desaparece. Y hay recurrentes búsquedas desde la época de Sarmiento hasta Eva Perón, buscando el meteorito perdido, el Mesón de Fierro, que nunca más apareció. Bueno, ahí arranca el rodaje de la idea de la segunda película, y sobre todo de la historia de un robo increíble en la década del 90, la historia del meteorito. Me estoy extendiendo un poco demasiado, pero como para contar un poco qué es lo que me interesa. Y la historia de un robo increíble de un dealer de meteoritos de Tucson, Arizona, que intenta robarse el segundo meteorito más grande del mundo, que estaba en el Chaco, y se llama el Chaco, 38 toneladas, meterlo en un camión y llevárselo a Estados Unidos. Y lo detienen en la frontera. Bueno, esa historia es la última de un montón de historias, pero las historias que construyen ese relato de Campo del Cielo, todas tienen personajes, tienen narrativa, etc. Y en mi caso siempre es la historia y sobre todo la pregunta de cómo contarlas. Entonces siempre, para mí, repito, el documental es siempre un género de invención, es decir, donde uno tiene que inventar. En ese sentido, siempre cuento una anécdota, que es, me encuentro una vez con un director de documentales y me dice, quiero hacer una película sobre tal tema, pero no la voy a hacer. ¿Y por qué no la vas a hacer? Porque no tengo material. Entonces cuando él me dice que no tiene material, yo le digo, no tenés archivo. Y no, entonces no voy a hacer la película. Le digo, ahí empieza tu trabajo, no termina tu trabajo.
Tenés que pensar cómo vas a contar esa historia. Si uno tiene siempre todo, el documental se convierte solamente en una especie de sustituto de la persona sirviéndose de cosas en una góndola de un supermercado y tiene muy poco sentido, tiene muy poca gracia realmente el documental si es así. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho y no quiero que la moderadora no pueda moderar. No, sí. No te digo, te reto, no tengo problema en retar, Vamos. así como me ven. Vamos. ¿Te puedo preguntar o vos querías decir algo? Quiero decir una cosa, a mí me encanta el título de este festival porque basado en hechos reales también son películas, de ficción, quiero decir. Y de hecho, por ejemplo, el Che, no sé, me imagino que aquí alguno habéis visto la película del Che con Benicio del Toro que tuve la suerte de producir. Es una película que estaba documentada hasta la saciedad, ¿no? O sea, el director Soderbergh estuvo mirando cada cosa, de hecho está basada en los diarios del propio Che, y al final es una ficción porque no se podía haber hecho documental, pero vamos, si hubiese alguien seguido al Che durante todo el proceso, probablemente hubiese hecho un documental fantástico. De hecho, hay algunos documentales del Che geniales. Pero es verdad que esa división entre ficción y documental yo creo que cada día es más, digamos, gris, ¿no? No hay una barrera clara y, de hecho, los documentalistas utilizamos trucos de ficción y muchísimos directores de ficción hacen películas como si fuese un documental, ¿no? Y dicen, ¡joder, parece un documental! O sea que es una barrera difícil de marcar, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, cada vez es menos, ¿no? Yo te quería preguntar a modo también de disparador, me parece, no sé si coinciden conmigo, pero los documentales que ustedes hacen son diferentes y también de alguna manera, soy muy alta y siento como que estoy... me parece que por lo que nosotros charlamos previamente sin ustedes, quiero que sepan. Previamente por lo que charlamos también tienen como dos procesos creativos diferentes, ¿no? Aunque obviamente hay similitudes, no dejan de ser realizadores y documentalistas, pero, y acaba mi pregunta, en The Propaganda Game, que es sobre Corea del Norte, hablando de esto, de lo que vos decías de los personajes y de la historia, ¿no? Hay un personaje que es maravilloso, ¿lo vieron? Sí, ojalá, ¿no? Tienen que ir a verlo. Digo, porque está en Netflix. Os vamos a poner un resumen, si te parece lo ponemos ahora, para que sepáis de lo que estamos hablando. Hermoso, porque entonces así mi pregunta tiene más sentido. Vale, pues, sí. No. Under the wise leadership of our Marshal Kim Jong-un, the economy of our country is developing step by step. We don't pay taxes, we don't pay for the houses. We don't have much awareness of the Western mentality, how they perceive the Koreans from outside, from the rest of the world. How dangerous is the situation? This is how wars start. It's a Western propaganda on our country. It's unacceptable. Threats of terror-like violence and another premiere canceled. If somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't. Lo que hice, os cuento muy brevemente, fue tener la oportunidad de ir a Corea del Norte, acompañado por un personaje genial que sale en la segunda mitad del tráiler, que os habéis perdido, lo siento. La técnica va en contra nuestra, pero yo llevaba años, yo había trabajado mucho con el director Oliver Stone en documentales sobre Fidel Castro, hicimos también documentales sobre Arafat, y Corea del Norte siempre nos fascinó. Y un día, y no había manera, es muy difícil entrar allí, es un país totalmente cerrado. Y un día encontramos yo por casualidad leí un artículo sobre un español que se llama Alejandro Cao de Venós, que es el único extranjero que trabaja para el gobierno de Corea del Norte, que además es ciudadano honorífico y miembro del ejército de Corea del Norte. Me pareció bastante interesante el tema y le mandé un mensaje por Facebook. Me contestó inmediatamente y bueno, ahí empezó una negociación de un año para poder llegar a filmar en Corea, entrar en Corea y contar un poco intentar, al principio yo, un poco naif, pensé que podía contar
lo que de verdad pasaba en Corea del Norte. Claro, me di muy rápidamente cuenta de que aquello era imposible. Y sin embargo me di cuenta de que a medida que se aproximaba el momento de ir a rodar, no hacía más que recibir información de todo tipo de gente, oficial, no oficial, periodistas que habían estado, expertos, servicios de inteligencia, y me di cuenta que aquello era mucho más interesante, era contar todas las medias verdades o medias mentiras que se cuentan de Corea del Norte, tanto lo que cuentan los norcoreanos como las que se cuentan sobre ellos, que intentar contar una verdad que nunca hubiese podido contar, ¿no? Y así surge este documental que, bueno, os invito a verlo, está en Netflix, los que tengáis Netflix, y si no, seguro que está en YouTube también, seguro. Y bueno, lo interesante yo creo que es lo que decíamos ¿qué es lo que hace un documental? O sea, ¿por qué te lanzas a hacer un documental? Pues yo digo, todas las historias tienen un gran documental. Se puede hacer un gran documental de cada uno de todos los personajes que hay en esta sala, por ejemplo. Estoy seguro que todos tenéis una historia fantástica de la cual se podría hacer un gran documental. La cuestión es cuál es el ángulo, cuál es la visión y cuál es el personaje en este caso, el personaje que nos permitió hablar de Corea del Norte. Corea del Norte se puede hacer 1000 documentales. Lo interesante es desde qué punto de vista lo observas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace un documental bueno, interesante o no. Es el punto de vista. Porque si no sería un reportaje, que ahí es donde nos acercamos más al periodismo puro, ¿no? O sea, un documental de autor, lo que se llama un largometraje documental, tiene un punto de vista, es decir, es un director que te cuenta una realidad con un punto de vista, te quiere contar una historia, una visión. Los reportajes, que aquí creo que se llaman crónicas, no estoy seguro. Sí. Tienen, por definición, como son periodísticos, que ser neutrales y no pueden o no deben tomar un partido o dar una línea editorial, aunque eso hoy en día cada vez es más difícil, ¿no? Los medios de comunicación cada vez te dan más mascado lo que tienes que pensar. Pero bueno, esa es un poco la diferencia. Yo en relación al personaje, que bueno, es una pena que no pudimos verlo porque me parece que, o por lo menos cuando yo vi el documental me resultó realmente atractivo y mi pregunta era si en algún momento no pensaste, tal vez te hago una pregunta para decir qué tiene que ver con mi documental, pero bueno, no importa, lo digo como espectadora, supongo que a otros les habrá pasado, de hecho con otra gente que lo he visto compartíamos, era si en algún momento no pensaste, porque acá linkeé con el personaje, ¿no? Como decir, bueno, el documental es él, ¿no? Digo, es un español que decide ser soldado, nada menos que, ¿no?, de Corea del Norte y defender, ¿no?, al país, no su país natal, sino a Corea del Norte y ser digamos, además de nexo con el mundo occidental, etcétera. Pero bueno, es un personaje, ¿no?, muy rico, contradictorio. Entonces digo, ahí en qué momento, o si en algún momento lo pensaste, ¿no? Bueno, a ver, el personaje es fascinante. Alejandro Cao es un tipo que a los 14 años decide que él es comunista y que el comunismo que él conoce se le queda corto. El comunismo que hay en España le parece nada, una porquería. Y empieza a investigar, a los 16 años tiene su primer contacto con la Embajada de Corea del Norte en Madrid y llega allí, se ofrece como voluntario. Imagínate los norcoreanos, cuando aparece un tío de 16 años allí, dice que quiere trabajar para ellos. Claro, no le toman en serio, pero él sigue. Y ahora tiene un puesto oficial, vive entre Madrid y Pyongyang. O sea que el personaje es fascinante, ¿no? Totalmente fascinante. Pero yo creo que para hacer un documental hay que tener más que un personaje fascinante, hay que tener también ese punto de vista, ¿no? Yo creo que entonces yo lo que vi muy rápidamente con Alejandro es que él es un personaje fascinante, pero a los 5 minutos, si no te cae bien, si no estás de acuerdo con lo que piensan los norcoreanos y no te le crees, que es lo que mucha gente piensa, que es cómo un occidental puede apoyar al régimen de Corea del Norte, ¿no? Pues para muchos es difícil de creer. Inmediatamente me di cuenta de que no podía centrar el documental en Alejandro, porque Alejandro no es más que una herramienta más de la guerra de propaganda que hay alrededor de Corea del Norte, y ahí abrí más el documental, lo hice más general y creo que más interesante, porque si no Alejandro hubiese sido un callejón sin salida, es decir, un personaje que no es empático por sus ideas políticas, o hay un 1% de la población a lo mejor que le cae bien los comunistas radicales, pero el 99% piensa que es un colgado, ¿no? Así que
muy rápidamente me di cuenta que no tenía sentido. Y aparte no me interesaba, o sea, no me interesaba hacer publicidad o propaganda o hacer una geografía a alguien con el que no estoy de acuerdo en lo que piensa, ¿no? Así que lo vi rápido, vamos. Bueno, en mi caso particular, efectivamente yo nunca podría hacer documentales como los que hace Álvaro, en el sentido de que nunca he podido pensar un documental a partir de un tema. Siempre necesito un personaje y una narrativa que me organice un poco la película. Es más, no sabría cómo terminarlo cuando es un tema. Siempre me parecería que me quedan afuera más personajes, más puntos de vista, más lugares, más escenarios, etc. No sabría cómo cortarlo, quiero decir, ¿no? En mi caso particular, la historia es como que me organiza y me permite pensar un poco el relato, ¿no? Bueno, lo que yo voy a mostrar, ya que estamos en el momento de demostración de fragmentos, es un momento del color cayó del cielo, y lo voy a poner en contexto. Repito, bueno, la historia de una lluvia de meteoritos de hace 4.000 años, de Marte o Júpiter, no se sabe, meteoritos de hierro, lo cual es muy raro. Generalmente los meteoritos son ferrosos, son de roca y no de hierro, lo cual los hizo más codiciados en su momento. Un montón de leyendas indígenas o de los llamados pueblos originarios de la zona de Chaco, Santiago del Estero, sobre la caída de los meteoritos. En el siglo XVII, el descubrimiento de un meteorito con forma de mesa que se llamó el Mesón de Fierro, que intenta ser levantado por un conquistador español, Miguel Rubín de Celis, sin lograrlo. El meteorito queda oculto en algún lugar, nadie sabe dónde. Bueno, sucesivas búsquedas del meteorito infortunadas. Y en el año 60, la llegada de una misión de la NASA a cargo de un personaje, de uno de los dos personajes que van a ver, que se llama William Cassidy, que consigue dinero de la NASA para investigar los meteoritos del campo del cielo, y descubre en esas excavaciones, trabajando con gente de la zona, el segundo meteorito más grande o pesado del mundo, llamado el Chaco, de 38 toneladas. 30 años después, casi 30 años después, un traficante de meteoritos llamado Robert Hagg, de Arizona, prevende ese meteorito de Chaco a un japonés en varios millones de dólares. Va a Chaco en un fin de año, en una Navidad que no había nadie, intenta robarse el meteorito, lo mete en un camión y es detenido increíblemente por un policía en la ruta, un policía que se ve que no había recibido su paga. Y el meteorito queda ahí en la Argentina, el personaje va a la cárcel y finalmente paga una fianza y es deportado a Estados Unidos y nunca más vuelve a Argentina. Entonces el momento que voy a mostrar es un momento donde se cuenta el robo del meteorito, del cual por supuesto que no hay filmación, no hay archivo, pero sí están los dos personajes. Está Cassidy primero, que es el más viejito, un personaje de barba, y Bob Hagg, que es el que aparece después. ¿Sí? Sometime later, a collector named Robert Haig came and he told people that he had bought the meteorite from the owner. And he was going to take it away. I heard about the 37-ton one when I was at a show in Tokyo. And this guy named Miguel told me, I can arrange for you to buy that piece. Miguel Fernandez? Yes, Miguel Fernandez. Chaco, 37 tons. That meteorite grabbed me and would not let go of me. I couldn't get away from it. It was like, this is possessing me. It's what I've always wanted. You know, if I could get that meteorite, I had a customer in Las Vegas for it, and I had a customer in Tokyo for it. So if there was any chance for this meteorite to go, to be purchased,
there's no problem selling it. So if I can get this rock for $1 million, I can sell it for $5 million or whatever. I know about cranes and lifting heavy things, and I know how to sell it, and I know who will buy it. Let's go, man. Let's make this happen. Aerolíneas Argentinas? I loved Argentina. I went to Argentina with $55,000 in cash. I had money. I had cameras. I was unstoppable. I had no fear. We got a crew. We had 11 men, I think, working with us. 11 workers. 11 workers, right? And this huge truck and the huge crane, and where we're lifting this meteorite with this crane, the truck is sinking. The crane is going in the ground as much as the rock was lifting up because it was so heavy. But finally, this thing, it comes up, right? And it's floating in space. And we have this chance to put this on this truck. And it's not dreaming now. It's not some pipe dream. It's really happening. It's being loaded on the truck. So I had this 37-ton rock. And I thought that everybody was together on this, that let's make this happen. The money will come back in suitcases, man. And that was what I truly believed would happen, and I thought would happen. But it only got as far as the state line at Resistencia, and it stopped. En enero del año 90 intercepté un camión que transportaba la piedra celeste que venía del campo del cielo. Día lunes, y en el horario entre las 9 y las 10 de la mañana no había gente, no había tránsito, hacía calor, y divisé un camión que venía con una carga tapada y le pregunté qué transportaba, me dijo leña. Y en la parte de atrás del camión lo traían, meteorito. Cuando yo lo destapé, lo descubro ahí. Que el acompañante se bajó y me dijo en esa época, Tomás, estos son 12 sueldos de los tuyos, ofreciéndome dinero, 12 sueldos de los tuyos para que yo lo dejara circular. Y después atrás vi una grúa, y en la grúa venían de 7 a 8 muchachos. Para la grúa y me dicen los muchachos que ellos no tenían nada, que ellos lo contrataron para cargar el camión. Que atrás venía el auto que los había contratado a ellos. Y efectivamente a la media hora aparecen los norteamericanos con Fernando. Y Fernando me decía que no. Bueno. La película se llama El color que cayó del cielo. Pero quiero contar un par de cosas sobre este momento de la película. Que tiene que ver con lo que para mí siempre es fascinante del documental, y que es lo que yo llamo la necesidad de inventar, ¿no? Efectivamente yo conocía la historia del robo, nunca conozco previamente a los personajes, trato siempre de que la primera vez sea como el primer encuentro. Siempre tengo la sensación de que si no hay algo que se muere, que se mata, digamos, en el documental, si no los ve como antes. Pero sí, yo siento que cuando estoy delante de un personaje que me interesa, hay algo que tiene que ver con la actitud, con la actitud o el modo de mirarlos, que es parecida al modo en que creo que miran los directores de ficción cuando miran a sus actores. Por ejemplo, el caso del Cabo, de Chaparro, que es el último que aparece, cuando yo lo escuché hablar, cuando escuché el modo en que las pausas que hacen para contar, era lunes, hacía calor, es un narrador, no es un entrevistado, es un narrador. Entonces cuando yo lo escuché hablar dije, listo, lo tengo, este personaje es genial. Por supuesto que el dealer Meteoritos es la estrella de la película, es muy difícil trabajar cuando uno tiene un personaje así, ¿no? Que no se coma, ¿no? Al resto. Cuando la película se dio en el Bafisi, la gente se quería hacer remeras con la cara de él.
Digo, cuando uno tiene un villano así, es como muy difícil, y también ahí es como también como la actitud también del documental, ¿no? Cuánto uno se vuelve como dócil, dejando hablar un personaje así, que es el que se robó un meteorito, etcétera, etcétera, y que si cuánto está pensando en la película y cuánto está pensando en la verdad, ¿no? Que es como un punto también. Y lo otro de la última secuencia que quería contar es el momento del camión, cuando se ve el camión. Que tiene que ver un poco con el modo que yo trabajo, que es, efectivamente en ese lugar estaba la casilla, muy distinta, porque fue más de 20 años antes, una casilla perdida, imagínense, Chaco, 60 grados de calor debe ser en enero, el tipo sentado en una casilla con nada, el que lo detiene a Hag. Bueno, en ese lugar está ahora ese puesto. Entonces, el tipo está contando la historia, nosotros fuimos al lugar exacto donde el tipo estuvo, en ese lugar no está igual, la cámara está dentro, y nosotros esperamos ciertas situaciones. Hay un momento donde para un camión. El camión no es el camión de Hag con el meteorito. Es un camión que lleva, efectivamente, probablemente leña por la zona, además, ¿no? Es decir, madera. Ahora, para mí ahí se activa, entre el relato que hace alguien y el modo en que la película resuelve representar esa escena, se activa en el espectador la escena como si efectivamente ese camión fuera el camión de Hag. No es el camión de Hag. No es el camión que lleva el meteorito. Es otro camión en tiempo real, no es el camión de 1990. Pero hay algo que está funcionando entre un relato que es real y una representación que también es real, pero no exactamente de ese momento, y que está reponiendo ese momento en un lugar exactamente, no en mi casa, no pongo un camión en mi casa y hago ver que es el camión de maderas, sino que es el mismo lugar. Perdón, no, y pensaba que era interesante lo que decís, porque vos señalás que tal vez, contrario a muchas buenas indicaciones, por decirlo de alguna manera, no encuentro mejor palabra, con respecto a, bueno, no, es mejor conocer el personaje previamente, encontrar, ¿no? Y para el personaje decís que no, que preferís casi, si no te entendí mal, como, bueno, que lo conocés y hablas con él cuando se enciende la cámara, pero en otros aspectos, como en este caso, te permitís que no sea, si querés, algo más de lo real, ¿no? Respecto a la historia. Respecto a la historia, Sí. pues no importa que no sea el camión, no importa que no, y sin embargo en el encuentro con personaje, ahí sí le pones el peso de lo real, ¿no? Digo, hay algo para mí que es como, lo real está más fuerte en tu encuentro, ¿no? En tu primer encuentro con el personaje, y se aleja, si quieres, en un punto, lo real en términos de la materialidad, me refiero al espacio-tiempo, de que el camión es otro, entonces, digo, se aleja del... Pero es que yo creo que en el caso del documental siempre es y no es, ¿no? Ese momento en que el documental muestra los dos planos, quiero decir, es como en Propaganda Game, cuando uno descubre que Alejandro es un monstruo, los momentos en que se vuelve un ser monstruoso, cuando se vuelve loco, digamos, en el momento de la película, y hay un momento, ustedes no la vieron, pero mírenla en Netflix, lo podrías contar vos, que es el momento del templo católico, que me gustaría que lo cuentes esa escena y también cómo está ordenada la escena, ¿no? Sí, o sea, yo creo que a mí lo que me ha interesado mucho de esto es como me parece fascinante y muy divertido, estos personajes me parecen geniales, la historia es buenísima, yo no he visto el documental, pero lo pienso ver porque tengo el link, pero me parece muy, muy importante, antes de hablar de lo de la iglesia, claro, tú tienes que ayudar al espectador, o sea, el documental es, por definición, la gente está acostumbrada cuando pone o cuando va al cine, tiene todos los medios, está viendo Marvel, está viendo... yo que sé, grandes películas de ficción con muchísimo presupuesto, ¿no? Y cuando tú estás haciendo un documental, tú te basas 100% en que la historia sea buenísima, pero tienes que ayudar al espectador a pasar el trago, porque no está leyendo una tesis doctoral sobre un tío que roba meteoritos, ¿no? Sino que le tienes que hacer que la cosa se digiera más. Y por eso es tan importante en los documentales los archivos, las fotografías, aparte de los testimonios, ¿no? Es muy importante que la cosa sea digerible, porque si no, el gran peligro del documental es que sea aburrido. Para mí, cuando yo hago un documental, mi pánico, o sea, yo, de verdad, o sea, mi única misión como director es que no sea aburrido. Me da igual que sea más corto, más largo, pero que el espectador no se aburra, porque me parece que has perdido, en el momento que pierdes al espectador, que pierdes la atención, pues se acabó, ¿no? Y... volviendo un poco al tema de situaciones que te pasan en un documental, cuando yo estuve en Corea del Norte,
bueno, todo aquello era un gran archivo, podía todo, por donde mirases era fantástico, pero también hay que hacer un poco de periodismo, de investigación de alguna manera. Yo sabía que en Corea del Norte había hay una restricción muy gorda a cualquier tipo de religión, porque el sistema es en sí una religión, ¿no? O sea, si tú amas al líder como si fuese un dios, esencialmente no puedes amar a otro dios o seguir a otro dios, ¿no? Pero, bueno, yo dije que yo era católico y que quería ir a una iglesia el domingo. Porque, claro, ellos todo el rato te dicen, no, bueno, por supuesto aquí todo el mundo puede pensar lo que quiera, el cristianismo está perfectamente permitido. Y dije, así, pues quiero ir a una iglesia. Entonces, de repente, todos los agentes norcoreanos se pusieron muy nerviosos, empezaron a llamar por teléfono y 3 días después me llevaron a una iglesia y, claro, de repente entré en una iglesia que yo he estado, obviamente, como todo el mundo, muchísimas veces, y cuando ves que algo no es verdad, lo ves claramente, ¿no? y aquella iglesia era demasiado buena. La gente cantaban, todos fenomenal, todos iban perfectamente vestidos, se sabían las canciones y, efectivamente, vimos la misa y al final me fui a hablar con el cura y le pregunté, bueno, bueno, esto, ¿por qué no ha habido comunión, no? Y me dice, no, es que... Entonces ahí el tío perdió un momento y dijo, es que no soy cura de verdad, ¿no? Se habían olvidado de esa parte. Y claro, es fantástico porque una secuencia pequeñita en un documental te cuenta mucho más de lo que te puede contar cualquier persona hablando, ¿no? Estás viendo la propaganda en estado puro donde te la han puesto en bandeja, ¿no? Y eso es la belleza del documental. Nunca, jamás en un guión podrías haber puesto esa secuencia, ¿no? Igual que nunca jamás te hubieses imaginado en un guión que este roba meteoritos es tan divertido, ¿no? Eso no lo sabes, ¿no? Yo creo que eso es lo divertido del documental. Lo interesante es saber hacer ese encaje de bolillos para que la cosa sea muy divertida, muy entretenida y que pueda competir con la ficción. Ese gran dinosaurio que nos persigue, ¿no? Porque, o sea, mi documentales pueden costar desde 20, 30.000, 40.000, 100.000, 200.000, pero es que una película como El Che cuesta 30 millones de dólares. Entonces, claro, no, es muy difícil competir, pero se puede y se hace, de hecho. Sí, me parece que ahí, bueno, sale un poco a la luz algo que tal vez es no por muy repetido el documental, no deja de ser un punto que siempre hay que tratar, que tiene que ver como, bueno, hasta qué punto es posible no acercarse a una verdad, ¿no? De alguna manera, de hecho vos comenzás tu documental diciendo que frecuentemente escuchás, ¿no? Voy a decir solo el final, no el principio, no el final, fallido. Para no... Comenzás el documental diciendo, bueno, voy a ver cuál es la verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que acá en esto que los dos comentan aparece esa tensión entre la ficción y realidad. Igual, a modo de pregunta para los dos es, ¿en qué punto es ficción o tal vez más en tu caso, Sergio, o en realidad no tiene que ver con las estrategias, ¿no? De la ficción, pero no ficción, ¿no? ¿Es? Yo más que hablar de ficción, yo creo que hay una frase famosa de Godard que decía, yo no creo en la verdad de la representación, sino en la representación de la verdad. Al revés, perdón, no creo en la representación de la verdad, sino en la verdad de la representación. Y yo estoy de acuerdo con esa idea, digamos. Me parece que en el documental el problema no es la verdad, sino la representación. Parto de la base de que la verdad es inasible, que hay muchas verdades y muchos puntos de vista, y que uno cuando hace documentales elige ciertas narrativas, ciertos personajes, ciertos modos de contar, y por lo tanto va conduciendo eso y seleccionando entre las posibles verdades o los posibles relatos o los posibles testigos o los posibles personajes o los posibles lugares, lo que le parece o puede acceder, pero lo que va guiando un poco la película. Entonces, en ese sentido, yo creo que la verdad es más un problema para el documental, más que una finalidad, ¿no? Hay un momento del color del rayo del cielo al final, cuando el ladrón el dealer de meteoritos tiene una especie de bajada, como si se hubiera tomado una especie de kilo de anfetaminas y después al final de la película hubiera tenido una especie de bajada. Entonces yo lo siento al lado de un meteorito de su colección, así como lo senté al otro acá, así en una
en una sala de arqueología de Pittsburgh al lado de meteoritos, digo, para esta cosa de los personajes, la ficción, sentarlo en un lugar, en fin. Y le pregunto por Cassidy, que es el personaje que descubre el meteorito que él robó. Entonces en ese momento Huck deja de reírse, como si fuera una especie de Joker depresivo, y dice, yo quería ser como William Cassidy. Dice, él es mi héroe, él es mi ídolo. Yo quise ser como hubiera querido ser como él, pero bueno, él tiene su manera de conseguir financiación, yo tengo la mía, él trabaja con la universidad, yo trabajo de forma privada, de eufemismo. Y lo dice de un modo bastante circunspecto, y cuando yo edité la película, mi editor, mi montajista, que lo odiaba a Hug, me dice, te está mintiendo. Digo, ¿y vos cómo sabes? ¿Por qué? Me dice, porque está diciendo lo que vos querés escuchar. Digo, ¿por qué no pensar que él pensó para sí mismo un destino mucho mejor que el que le tocó y no pudo ser el héroe de la película? Le tocó ser el traficante, le tocó ser el ladrón. En el reparto de papeles, de roles, le tocó el ladrón y tuvo que conformarse con eso. Pero él hubiera querido ser ser el que descubre el meteorito, no el que se lo roba. Y tuvimos una larga discusión, y por supuesto cada uno que se quedó con su idea, pero para mí eso es lo que tiene fascinante el documental. Para mí, veo a mi frente una gran cantidad de frescos. Vamos encontrando por el camino. Tiene grandes momentos de esos, donde uno empieza a dudar si no tiene razón, es tan fanático si no tiene razón. Y me parece que cuando el documental logra eso, para mí son los momentos más gloriosos de un director de documental. Y además, perdón. Hay una cosa que para mí, hay un documentalista que yo admiro, no me gusta lo que hace ahora, pero lo que ha hecho sí, que es Michael Moore, que hace una cosa que yo creo que cambia totalmente el género, ¿no? Que es cuando un documental consigue cambiar la realidad de lo que está pasando. Eso en el documental que hizo sobre las armas, hay un momento, no sé si alguien lo ha visto, que se llama Fahrenheit 9/11, donde él a base de sus preguntas y de su investigación, consigue que una empresa americana, Walmart, deje de vender balas porque de repente se dan cuenta de que van a salir en la prensa como los grandes los grandes proveedores de munición a la gente que mata a niños en los colegios, ¿no? Y eso me parece fascinante. Una película de ficción nunca podría llegar a eso. Y es que el rodaje de un documental en sí es una aventura. O sea, tú empiezas y nunca sabes dónde vas a acabar. Vas entrevistando gente y nunca sabes qué te va a contar. Y de repente, a mí me pasa todo el rato, yo siempre digo, cuando se acaba la entrevista, empieza lo bueno. Yo a mis cámaras siempre les digo, nunca cortes. Cuando acaba la entrevista, la gente dice, es que lo que de verdad yo quería era ser un ladrón, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y ahí ese es el momento bueno, ¿no? Siempre. Porque la gente en el momento que baja su careta es cuando cuenta la verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un documental, produje un documental con Oliver Stone iba a ser una entrevista a Yasser Arafat. Entonces nos fuimos allí, a Ramallah, habíamos hecho Comandante, que también era una entrevista a Fidel Castro, y nos fuimos a Ramallah pensando que aquello iba a ser igual de fácil que fue Cuba, ¿no? Llegamos allí, empezamos a negociar la entrevista, iba a ser una entrevista en profundidad y tal, y de repente, en ese momento, hay un atentado en Jerusalén y las tropas israelitas entran en Ramallah y sitian, os acordaréis todos, que hubo un momento que Arafat estaba sitiado, estuvo un año prácticamente, unos meses, sitiado en la Mucata, que era la base, estaba él metido en una habitación y los tanques israelitas al otro lado de la puerta, ¿no? Y así, y de hecho, luego se ha demostrado que posiblemente le envenenaron porque ellos le daban comida y al final acabó muriendo. Claro, tú cuando en un guión tú pones, vamos a entrevistar a Arafat y le vamos a preguntar sobre la Organización de Liberación de Palestina y tal. Pero cuando te pasa eso, claro, eso es muchísimo más interesante, ¿no? Y al final, eso pasa todo el rato en los documentales. Son aventuras. Cuando tú empiezas a rodar no sabes lo que va a pasar. Yo creo que eso también se transmite, ¿no? La audiencia de alguna manera se engancha en esa aventura, ¿no? Y es un descubrimiento constante y eso es lo divertido. Yo creo que lo que en una ficción no tienes, ¿no? Perdón, retomando lo que vos decías, porque me impactó, retomo lo que decías en relación a la posibilidad de convencerte o no, o hasta dónde le crees a un personaje y hasta dónde le crees en definitiva algo que uno supone que es verdadero en términos en que te lo está contando alguien que es real, ¿no? Se supone que también hay algo del documental de esto que lo diferencia claramente de la ficción, es que yo si voy a buscar a Huck, lo encuentro y es Huck y no es otro, ¿no?
Ahí hay algo, digo, no es una invención en Hack, vos no le pusiste nombre, sino que existía. Y en relación a lo verdadero y al cuestionamiento o a las dudas que te puede generar un personaje, a mí me pasó, creo que un poco como tu editor, que al principio dije, qué odioso, antipático, porque, ¿no? Y de repente cuando dice, creo que te pregunta a vos, bueno, pero si cae un meteorito, ¿no?, de la luna, ¿a quién le pertenece? ¿A Argentina o no? Y te pregunto a dónde. Y él dice, vos creo que le contás, y le decís, bueno, sí, es de la luna, ¿no? Entonces también a un punto te hace cuestionar y decir, bueno, es verdad, o sea, caen del espacio, no, ¿a quién le pertenece? ¿A dónde cae o en realidad de dónde cayó? ¿No? Entonces, digo, ahí me parece que está bueno esa... También hay como una idea de que cuando uno se enfrenta con un personaje así, tiene que pararse adelante del tipo y denunciarlo. Porque vos nos robaste el meteorito del Chaco y entonces yo vengo acá desde Argentina hasta Arizona para decirte... Y en realidad lo que uno está pensando es la película. Digamos, lo que uno piensa, si uno hace bien su trabajo, ese personaje, lo que el espectador tenga que pensar sobre él, el personaje lo va a mostrar. Lo va a mostrar. En ese sentido, en mi caso particular, yo siempre que cuando filmo personajes, cualquiera sea, siempre les digo, yo no te voy a poner una voz después de que hables desmintiendo lo que vos estás diciendo en mi edición. Si tengo algo para decirte, te lo voy a decir en la escena, adelante tuyo, porque digo, también hay una tendencia, muchas veces en el documental es, me voy a mi casa, no te pregunté nada, y después digo que sos un delincuente, que sos un estafador, etcétera. Si tenés algo para decirle, se lo decís al personaje en la escena, porque es parte de la escena. Después habrá que ver si eso te sirve a tu película, pero no usar ese poder que tiene a veces el documental sobre los personajes de, como yo tengo la edición después, y te miro, y te miro, y te miro durante meses, y te edito, ponerle un texto y defenestrar al personaje usando mi poder de director posterior al rodaje, digamos, ¿no? Digo eso respecto al tratamiento de los personajes, ¿no? Que para mí es importante eso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es curioso porque es verdad que nos enfrentamos a los documentales de forma totalmente distinta, ¿no? O sea, es verdad que él lo planifica mucho más y yo me gusta más la aventura del documental en sí mismo, ¿no? Pero al final, claro, los trucos o las técnicas tienen que ser las mismas porque eso es lo que transmite la verdad. O sea, la verdad, ¿qué es lo que hace del documental interesante, ¿no? Es que sea verdad y que se le vea al tío mentir, ¿no? Eso es la clave, ¿no? Que veas al personaje y te está diciendo una cosa y en el fondo sabes que es mentira, ¿no? Bueno, a mí me pasó con esta película, cuando la película se dio en Bafisi, después del primer pase, en el hall, no me acuerdo si era del Recoleta, un espectador se me acercó y me dijo, era un actor, ¿no? Javier era un actor. Yo dije, lo logré. Si él pensó eso, lo logré. No importa si la película es buena o mala. Logré algo que es que esa duda, cuando se genera esa duda, es esto, es como, eso es el documental para mí, esa duda de, esto parece un actor, parece ficción, parece inventado, nadie puede imaginar esto, ¿no? Y eso para mí es fascinante siempre el documental, ¿no? Bueno, me das un poco pie, no sé si querías comentar algo de las películas antes, porque voy a preguntar otra cosa. No, pero me das pie en relación a que se acercó alguien de la audiencia, porque bueno, parte de la convocatoria de este panel tenía que ver con esto de la fiebre del documental, ¿no? El crecimiento de las audiencias. Entonces mi pregunta era, o va a eso, ¿no? Si les parece, o cuál les parece que es el lugar que tiene hoy el documental hablando de las audiencias. Pues yo, desde que me dedico a este negocio del cine y de los documentales, siempre oigo esto del auge del documental, y al final, ahora sí que es verdad que hay un auge documental. Yo llevo 17 años dedicado a esto, y ahora sí que hay un auge documental porque hay, yo creo que son dos factores que hacen que el documental finalmente ha encontrado su camino, ¿no? El primero es que el periodismo cada vez es más simple. Los periodistas se ven obligados a abandonar la investigación por los modos de consumo que tenemos los usuarios, donde leemos en el mundo del Twitter, la gente lee 140 caracteres y si te interesa mucho igual lees un párrafo y hay alguno que lee el artículo entero, pero en general la gente ya no tiene tiempo para leerse un artículo de investigación de varias páginas o incluso un libro, ¿no? Y yo creo que el documental rellena muy bien ese hueco
de lo que antes rellenaba el periodismo de investigación, donde se hacía un análisis en intensidad, en profundidad, y que ahora la gente se leía un libro, ¿no? Que ahora ya parecen casi de ciencia ficción, ¿no? Que si te interesaba un tema, te leías un libro, a lo mejor estabas 2 semanas leyendo un libro, ¿no? Ahora, si te interesa un tema, a lo mejor le dedicas 1 hora y media a ver un documental. Pero vamos. Y creo que el documental ha rellenado ese hueco, ¿no? En un mundo donde la gente tiene poca atención, sí que está la gente dispuesta a dedicar 1 hora y media, 70, 1 hora, ¿no? Y luego la otra cosa que yo creo que facilita el auge del género, o que no sé, perdón, el género no es, hemos dicho, pero el auge del documental es los nuevos medios de comunicación. Es decir, antes para ir a un documental o lo ponían en la televisión y tenías la suerte de que te lo ponían, o ibas al cine y tenías que elegir entre Marvel 24, que cuesta lo mismo que entrar a ver The Propaganda Game, ¿no? Y claro, la gente se metía a ver Marvel 24, pero ahora con los nuevos medios de difusión, que son las plataformas de vídeo on demand, ¿no? Como Netflix o como Amazon, HBO, la gente tiene este videoclub interactivo en casa donde al final puede elegir todo el rato lo que quiere y tiene tanta oportunidad que al final sí que elige muchas veces el documental, ¿no? Porque no le cuesta nada y al final se está viendo, y sobre todo, por ejemplo, en Netflix, yo trabajo mucho con ellos se han dado cuenta de que, y en HBO, quizá HBO fue la primera que lo descubrió, que el público disfruta mucho de los documentales que le dan gratis mucho más y los busca, ¿no? Y los busca mucho más que antes, que los tenía que ver por casualidad, o los veía en la tele o tenía que pagar por verlos, ¿no? Y sin embargo ahora la gente que tiene ya todo pagado consume muchísimos documentales. Y luego para la cadena es un producto, digamos, de bandera, o sea, un producto original, como dicen en Netflix, un Netflix original, ¿no? Un producto original de Netflix, con la marca Netflix, o HBO, la marca de HBO, muy barato. Al final todo esto es un negocio, no hay que olvidar, ¿no? Y claro, un documental es muy barato. Y tú tienes 90 minutos por no sé lo que cuestan, pero vamos, por 1/100ª parte de lo que cuesta una película de ficción. Y la gente lo consume igual. O sea, Propaganda Game, el tema de Corea del Norte, en Netflix ha sido muy popular, ¿no? Y eso, dada la cantidad de producto que tiene Netflix, es sorprendente, pero es la realidad. La realidad que a la gente le gusta. Sí, no mucho para agregar. Existe una relación también muy fuerte entre los cambios tecnológicos del digital y el documental, que permite que se abarate aún más. Es decir, el documental, a mí cada tanto me gusta ver los documentales de lo que yo llamo la era heroica, que era la época del 16 milímetros, ¿no? Donde efectivamente es increíble ver cómo sacaban una película filmando 2x1 o a veces 1:1, ¿no? Digo, para ver cómo resolvían los problemas que tenían, donde el contraplano no estaba, el personaje no tenía poco tiempo, la luz, la emulsión, quemaba, no tenían, bueno, todas las cosas que se pueden usar ahora. Y por otra parte, me parece que el proceso de contaminación, en términos de narrativa, avanza aceleradamente, digamos, ¿no? Un poco vos lo mencionaste en algún momento, Julieta. Y por lo tanto, yo creo que el futuro es felizmente impuro en ese sentido, donde los formatos de la ficción y el documental van a estar cada vez más mezclados, ¿no? Vos, Álvaro, decías, bueno, finalmente la ficción dice basada en hechos reales a veces. No solamente lo dice, sino que además lo usa ahí sí como una bandera. Dice, no, pues los espectadores lo dicen, no, esta historia anda a verla porque está basada en hechos reales. Es decir, hay como una especie de plus si hay una verdad detrás de eso. Y eso es interesante, ¿no? Porque en una época no era tan fuerte esa marca, ¿no? Incluso cotejar versiones de una historia contada a través de documental, otra contada de ficción. Efectivamente, vos contabas el caso del Che. Hay una versión documental que hizo Richard Dindo sobre el diario del Che, que es una película loca, como todas las películas de los suizos, donde el tipo va a los mismos lugares donde el Che se para delante de la misma higuera, se filma la misma rama donde el Che se sentaba a leer, una especie de suizo loco, como suele ocurrir, obsesivo, pero muy extraordinaria la película documental porque son exactamente todos los lugares y todas las frases que se escuchan son las frases del diario, ¿no?
y se ven las páginas del diario, todo manchado. Es muy interesante cotejar a veces, digo, como proceso para el espectador, ¿no? Mirar con un material real qué hizo cada uno, cuánto quedó de lo real en la ficción, cuánto se armó ficcional en el documental y cuáles son los vasos comunicantes, ¿no? Entonces me parece que para mí el futuro va a ser un camino medio mutante, ¿no? Medio de ficción doc, fic doc o doc fic, no sé qué, pero que con técnicas mezcladas, ¿no? Esa es mi sensación, ¿no? De hecho, hay documentales. Hay un documental que os invito a ver, que se llama Vals con Bashir, que es un documental hecho en animación sobre una matanza. Vals con Bashir. Vals con Bashir, la película de Ari Folman. Sí. Que es un documental en animación. Porque cuenta una historia también en Palestina sobre una matanza que hubo, no sé en qué año, no me acuerdo exactamente, pero en Líbano, sí, es una matanza de unos palestinos que, bueno, da igual, pero lo interesante es que utiliza un formato absolutamente de ficción. O sea, la animación no es un género, nunca había sido, no creo que haya habido ningún otro documental antes que haya utilizado la animación, ¿no? Pero muy inteligentemente el director se da cuenta de que es un arma genial para contar algo, una historia muy dura. Una historia muy dura se puede contar en animación muchísimo más fácil que si la intentas contar viendo a una persona que lo ha visto, que ha visto cómo matan a niños y a mujeres llorando y tal. Claro, al final hay que tener siempre en cuenta que el espectador llega a un momento donde se va, ¿no? Si tú quieres al espectador, como he dicho antes, el espectador no vuelve, ¿no? Y hay que cuidar al espectador, porque si no le podrías poner, como en los noticieros, de repente a una persona que vuela en pedazos, ¿no? Es muy espectacular, pero eso no sirve para un documental, porque al final la gente no quiere sufrir necesariamente. Hay algunos que sí, como los que les gustan las películas de terror, pero en general la gente ve entretenimiento para divertirse. No sé. Se llama Vals, como el baile, con Bashir, B-A-S-H-I-R. Es buenísimo, lo recomiendo. El director se llama Ari Folman. Es un director que tiene, creo que 2 o 3 películas. Bueno, entonces coincidimos que sí hay un crecimiento, ahora sí es el auge del documental, así que lo afirmamos. Bueno, tenemos tiempo, yo creo que para 3 preguntas que quieran hacerles a Sergio y o a Álvaro. ¿Nadie? Bueno, es que el formato del cine y de las películas es un invento del siglo XIX que está basado esencialmente en que había que poner una serie de películas, una serie de sesiones en el cine y por eso se decide que el horario perfecto, la duración perfecta son 90 minutos más o menos, ¿no? Hay algunas que duran más, otras menos. Pero es verdad que hoy en día eso ya, el largometraje, cortometraje ya cada vez está también más difuso. La gente cada vez está acostumbrada a más flexibilidad. Y es que hay historias que se pueden contar perfectamente en 15 minutos. Mi último documental dura 15 minutos, es un cortometraje. Porque hay cosas que en 15 minutos se explican perfectamente, no tiene por qué ser todo 90, ¿no? O no tiene que ser todo ficción, no tiene que ser todo documental. Estamos ya en la época en la que todo vale, la innovación afecta a todo y el espectador, por ejemplo, consume en teléfonos móviles. De hecho, ahora se están haciendo producciones tanto de ficción como documentales destinadas para consumirse en el móvil y han decidido que la duración es 10 minutos. Y entonces en 10 minutos hay que contar una historia porque la gente en móvil no aguanta más. Y entonces, bueno, pues me parece que en 10 minutos se puede contar una buena historia, ¿no? O sea, yo creo que sí que estamos ante una revolución de los formatos audiovisuales. Va a ser una revolución total. En el futuro la gente va a ver, ya lo ve, un rato en el metro, en el subte, luego llega a su casa y lo ve en pantalla grande, luego lo ve en el reloj. O sea, es que todo eso está cambiando. No, al revés. Yo creo que no. Yo creo que eso va a ser mejor, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, sí, yo enseñé el documental a Alejandro, que es español, en Madrid, y al embajador de Corea del Norte en Madrid también. Y Alejandro estaba encantado porque salía bastante, ¿no? El ego al final. Y el embajador de Corea del Norte me dijo algo que fue bastante curioso. Me dijo, esta película jamás se va a enseñar en Corea del Norte porque nunca la entenderían, ¿no? Pero tiene un mérito, que se ve por primera vez en la historia a un norcoreano tomándose un helado. Porque es verdad que se ve a un norcoreano tomándose un helado. Lo que quiere decir eso es que les había dado la oportunidad a ellos de expresarse, que generalmente los medios de comunicación no tienen ya, hablo de esto que hablaba antes, ¿no? Que te lo dan ya mascado. Es decir, tú ves cualquier cosa de Corea del Norte y la cámara está en movimiento, parece que está, que al reportero lo van a matar en cualquier momento, ¿no? Aunque sea mentira. Yo he visto hacer eso, que es un reportaje de un reportero en Corea del Norte moviendo así la cámara como si le estuviesen persiguiendo, yo al lado diciendo, pero vamos a ver, tendrás cara dura. Es mentira, pero es manipulado. Así que esa fue un poco la reacción. Eso sí, no he vuelto a Corea del Norte, aunque me han invitado y creo que el otro día me recomendaron, me dijeron una cosa muy buena, en droga la primera es gratis, pero la segunda te la cobran, ¿no? Entonces yo, la segunda me parece que no voy a ir. Había alguien más que había, ¿no? Levantado. La pregunta. Bueno, dije 3 y ya hay... Bueno, la pregunta es cómo contar una historia trágica, ¿no? Y flexibilizarlo para que el espectador la pueda digerir sin sufrir demasiado, ¿no? Yo habla específicamente del medio ambiente. Mi último documental de 15 minutos es sobre Greenpeace y una misión de Greenpeace, y lo que hice fue cambiar el punto de vista y no estar todo el día con la matraca de el planeta se muere, que ya lo sabemos que el planeta se muere. Y le di la vuelta a la cámara y enseñé a aquellos que trabajan para que el planeta no se muera, ¿no? Hay que buscar siempre el ángulo. No sé, eso es lo que hice yo, vamos. Yo creo que hay un problema a veces con el documental que se hace para validar una opinión. Así que yo creo que muchas veces se hacen documentales solo para confirmar algo que uno cree. En mi caso particular no creo mucho en esa manera, siempre parto de una curiosidad o algo sobre lo que no estoy seguro, o que no tengo tantas certezas, o que tengo preguntas, o que quiero saber, o que me interesan otras perspectivas. Y tengo la sensación de que el así llamado cine de concientización, el llamado cine político, etcétera, muchas veces tiene esa premisa, ¿no? Entonces la filmación del documental se convierte en una especie de trámite burocrático donde el director confirma algo que pensaba, ¿no? Yo a veces le hago un chiste a los cineastas que hacen cine político que a muchos no les gusta, que es, digo siempre, qué suerte que tenés que todas las personas que lograste entrevistar dijeron justo lo que vos querías escuchar. No les gusta mucho esto que digo. Entonces, a mí me parece que justamente el documental lo que tiene de fascinante es que la verdad es opaca, la realidad es opaca. Por supuesto que no existe ni la objetividad, ni la neutralidad, ni nada por el estilo, pero tampoco existe la verdad única. Es decir, existen verdades, puntos de vista, y justamente me parece que uno se arma ahí. Lo interesante es cuando uno encuentra como modos de contar las cosas y que además está haciendo una película. Ese objeto que uno está haciendo tiene que ser una película, vista por alguien, con una mirada, como decía Álvaro, con un punto de vista, con un sentido, con un personaje. Dar vuelta a la cámara, mostrar a alguien que no contó nada, ¿no? Ver qué dispositivo logra uno para también capturar a ese espectador, para que no sea repetir justamente el planeta se muere, ¿no? Entonces, ahí hay algo que para mí tiene que ver con que la misión también del documental es ser una película. Porque generalmente se piensa que la ficción no tiene ninguna misión.
Está libre de todo, puede hacer cualquier cosa porque hace ficción. Mientras que el documental carga con la mochila de ser como una especie de como el predicador del cine, ¿no? Que va, ¿no? Se para en el púlpito y dice, oh, miren lo que pasa, les queremos contar esta mala noticia, ¿no? A mí me parece que justamente ahí interviene mucho también el trabajo, el arte, la búsqueda de los personajes, la no pereza, es decir, pensar que tal vez hay otra manera, tal vez hay otro personaje, tal vez hay otro ángulo, tal vez hay otro lugar que no se vio, digamos. Bueno, sí, hubo 30.000 desaparecidos. Bueno, ¿de qué modo se cuenta esa historia? ¿En qué es diferente a las otras? ¿Por qué esa historia es diferente? Cuando uno recuerda los documentales sobre desaparecidos o aquellas personas que desaparecieron un familiar, los papás, etc., recuerda justamente más a aquellos que tuvieron un punto de vista muy firme y muy diferente. Los Rubios de Albertina Carri, M de Prividera, Tierra de Avellaneda, ¿no? La película de Incalcaterra. El botón de nácar. Bueno, claro, eso en el caso de Chile, sí. Bueno. Sí. Pero lo que quiero decir es, siempre lo que uno recuerda es el que tiene un punto de vista que logró que ese objeto fuera o más estético, o más polémico, o más duro, o más áspero, o más punk, o más algo que no sea solamente lo que tiene para contar, ¿no? Pero bueno, no sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, o dejándote más dudas, y no, o cuando salís y decís, no sé qué pienso. ¿No? Me parece que ahí pasa algo como más interesante con las películas, cuando ves y decís, no sé, y tal vez al otro día sabes qué te pasó. Sí, bueno, dale. Michael Moore para mí es un genio del documental, pero tenía que haber parado hace 10 años. Es decir, hizo 3 documentales maravillosos y luego ya se repite constantemente, que es una cosa que es peligrosísima para un director, que es convertirte en una parodia o una repetición de ti mismo, intentar hacer todo el rato lo mismo, y es lo que le pasa a Michael Moore, que al final no hace más que lo mismo, que le ha funcionado un par de veces, pero es que como ya lo sabes, a mí ya no me gusta, porque está todo el rato buscando la manipulación. Sí, no solo denunciante, sino intenta todo el rato manipular al entrevistado para conseguir un resultado espectacular. Que le salió en los primeros, pero ahora ya es como, hombre, ya lo has hecho tantas veces que todo el mundo sabe que lo vas a hacer. ¿No? A mí no me gusta ya. Pero sus primeros documentales me parecen maravillosos. Bueno. No, está bien, solo quería decir que, bueno, estamos en tiempo, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos a todos, pero la dejo a Luciana que nos quiere decir algo. Gracias, Álvaro, gracias, Sergio. Bueno, impresionante la charla, gracias a los 3 por estar. Estamos casi en el cierre del Festival Basado en Hechos Reales. Quiero invitarlos a todos porque el cierre es ahora en las 6:14 con una performance de Gabriela Wiener, que es una cronista peruana que vive en España hace tiempo y habla sobre temas muy disruptivos. Así que si se animan vamos a seguir viendo historias reales en distintos formatos. Los esperamos en el 6º piso y otra vez muchísimas gracias. Lujo.